Pues afilen, ahora sí que afilen los oídos, abran sus oíditos y vamos a aprender. El tema se trata de el yugo desigual. ¿Por qué hago que los jóvenes se queden en este lugar? Porque es importante que entendamos que Dios no permite yugos desiguales. Así que, mis amados, estamos plagados de una doctrina humanista en donde dice que todos los hombres son iguales, en donde todos somos iguales, pero la realidad es que Dios dice lo contrario. Dios siempre tiene una distinción especial por su pueblo santo y quiere que su pueblo se mantenga en esa santidad y no se confunda con doctrinas humanistas, con doctrinas intelectuales o razonamientos humanos que se levantan en contra de lo que Dios quiere para que su pueblo siga en esa santidad y en esa comunión con Dios. Así que, mis amados, vamos a 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14 dice así: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mesías y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dijo: yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, Yahweh dice: salgan de en medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo, entonces yo mismo los recibiré. De hecho, yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice Yahweh Sabaoth. Mis amados, el Dios Todopoderoso es muy claro con su palabra. A veces nosotros queremos engañarnos con las emociones del mundo, o bien porque nos dejamos impactar por la belleza de un joven o de una joven, y necesitamos entender que Dios lo que quiere es que guardemos el espíritu, que guardemos la santidad, que guardemos verdaderamente la palabra de Él, su Torah, su palabra divina, para que podamos crecer en Él. Así que vamos a orar, mis amados. Señor, mi Dios, Padre eterno, te pido por estos jóvenes y te pido por aquellos que no están tan jóvenes en esta casa, Señor, que tú los guardes, los protejas, les des entendimiento, les des sabiduría. Padre, que los padres entiendan, Señor, que deben de dirigir a sus hijos en santidad y no permitirles cualquier tipo de alianzas con el mundo. Padre, yo te pido que tú los guardes, que les des sabiduría y inteligencia a los padres y a los jóvenes, Padre, para que vivan en una santidad que se requiere hoy en estos días. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Señor y Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, pues vamos a empezar a desglosar esta palabra divina que Dios ha traído hoy a esta casa. Dice la palabra de Dios que el yugo, ¿qué significa la palabra yugo? La palabra yugo viene de una palabra griega que significa instruir diferentemente. ¿Qué quiere decir yugo? Instruir diferentemente. Mire, el Señor nos instruye en una palabra divina para tener corrección y llevarnos a la santidad. El Señor nos instruye a hacer lo correcto delante de Él, que a Él le agrada, y por lo mismo que a Él le agrada nos lleva a ser victoriosos en todo lo que hagamos. Pero el mundo nos está instruyendo de una manera. El mundo quiere que nosotros aprendamos su doctrina. El mundo quiere que nosotros seamos tolerantes. El mundo quiere que nosotros comprendamos a toda clase de tipo de ideología. Y la realidad es que para Dios a eso no le gusta a Él. Él quiere que nosotros, como seres humanos, creación de Él, sigamos lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros, y eso se llama santidad. Yugo también quiere decir unir en yugo desigual. También viene de una palabra raíz que quiere decir afinidad incierta. Una afinidad incierta, ¿qué quiere decir? No puede haber afinidad, no puede haber una comunión correcta con alguien que no practica tu misma fe. No puede haber una comunión correcta con alguien que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y con aquel que sí lo tiene. No hay una afinidad. No puedes entablar una comunicación correcta con alguien que no tiene los pensamientos que tú tienes como pueblo de Dios. También quiere decir hablar con alguien diferente, tener un trato con alguien diferente, con otro. Mire,
nunca va a terminar de conocer a una persona que no tiene su misma fe. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen su misma fe son inconstantes en su manera de pensar, porque no tienen una manera de creer correctamente, ser fieles a lo que creen, no tienen una obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre son volubles, siempre son cambiantes, son de diferente manera de pensar. También viene de una palabra que se llama discakalos, que quiere decir instructor. Cuando tú te unes a un yugo desigual, lo que estás declarando es que pueden influir en tu enseñanza, pueden convertirse en tus maestros o tus doctores, o bien en tu padre. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que tú te dejas influenciar por lo que dice el mundo, tarde o temprano será tu instructor, será tu padre, será tu consejero, será tu maestro, y eso a Dios no le agrada. Dios solamente quiere ser el instructor de tu vida. Solamente Dios quiere ser el que te dé los caminos correctos a seguir y que tú puedas permanecer en él. También viene de la palabra didasco, que quiere decir aprender, enseñar o instruir. Mire, cuando usted se junta con una persona que no tiene su nivel espiritual, esa persona termina contaminándolo, termina enseñándole cosas que usted como hijo de Dios tal vez no pensaría o tal vez no haría. Y cuando se une en un yugo desigual, termina haciendo lo que el mundo quiere, lo que esa persona quiere, y se convierte en tu yugo, en tu ayo, en tu maestro, en tu instructor. ¿Cuántas veces les he dicho en esta congregación que no se tatúe? Muchas. Y sin embargo veo jóvenes ya tatuados. Se van al mundo, se pierden y se ponen a tatuarse. La palabra de Dios dice que no debemos de ser marcados, que no podemos permitir que nuestro cuerpo sea perforado, porque abrimos portales demoníacos a través de los tatuajes, y vienen y entran demonios, entran y salen. Mis amados, no se una con alguien que le va a contaminar, no se una con un mundo corrupto, malvado y perverso. Únase con los hijos de Yahweh solamente. Entonces podemos ver que el Dios Todopoderoso nos hace varias advertencias en contra de una relación estrecha con los no creyentes. Fíjese bien otra vez, el Señor te da advertencias para que no te unas con los no creyentes. Y muchos dicen: es que ya lo amo, es que ya lo quiero mucho, es que no lo puedo dejar. Mire, ¿para qué se mete en una relación que no debía? Cuando involucramos emociones con la gente del no creyente, terminan contaminándonos y nos volvemos iguales que ellos. Y Dios no quiere eso. Entonces hay 5 preguntas que vienen a través de esta palabra. Esas 5 preguntas son que cada una la voy a ir desglosando mejor. Entonces la advertencia es no unirte en un yugo desigual con los no creyentes. Entonces vemos que el apóstol Pablo está recalcando la necesidad de que permanezcamos separados del mundo, permanezcamos separados de aquellos que no son creyentes. ¿Qué quiere decir? No te asocies con el mal. Quiere decir, no te asocies con los que no son santos y no quieren caminar en santidad. Entendamos eso, mis hermanos. Entendamos eso, mis amados. Recuerde que la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba puesta en una ciudad en donde había mucha perversión sexual. Era una ciudad donde había mucho paganismo, mucha idolatría, en donde había mucha brujería, hechicería y ocultismo. ¿Se parecerá a la ciudad de Aguascalientes? Sí, sí se parece, y en mucho. Se parecen mucho. Pero aún en medio de una ciudad perversa, o en una ciudad en donde verdaderamente, o en una ciudad donde no se adora completamente al Dios verdadero, pues necesitamos nosotros ser luz y resplandecer en esta ciudad y llevar los valores del reino a la ciudad que está corrompida, que está cayendo en una decadencia moral y en una decadencia perversa sexual. ¿Ok? Entonces el pueblo de Dios, el apóstol Pablo quería que el pueblo de Dios tuviera la suficiente fuerza, el suficiente desarrollo para que no sucumbieran ante las doctrinas erróneas del mundo, de la ciudad de Corintios. Vemos cómo el apóstol Pablo estaba presentando una oposición primeramente por los creyentes de la iglesia, que no entendían
que no deberían de comprometer su palabra o sus relaciones o sus sociedades con la gente del mundo. Una vez que la iglesia de Corintio entiende que no puede estar haciendo alianzas con el mundo, que no puede estar haciendo alianzas con los del mundo, o bien con los que no son santos, una vez que entiende esto la iglesia de Corintios, ellos empiezan a experimentar oposición por los no creyentes. Yo me pregunto si tú has sentido esa oposición por aquellos que no creen lo que tú crees. Yo no sé cuántas veces te han llamado religioso, yo no sé cuántas veces te han llamado intolerante, o bien te han dicho que no tienes el crecimiento, el desarrollo o la madurez espiritual que se requiere en este tiempo. Mire, no le van a entender los del mundo. Usted permanezca en las cosas que Dios le dice y usted se guardará en esa santidad y verá la gloria de Dios viniendo. Amén. Entonces, el primer punto, el primer concepto que nos dice esta palabra, dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:14. ¿Qué quiere decir? Esto se aplicaba, no os unáis en yugo diferente, esto se aplicaba a los animales. Si usted va al campo, usted nunca va a encontrar un animal arando un burro, un asno con un buey, porque el asno va a golpear y va a tirarle de coces al buey y hasta lo puede matar. El buey es demasiado fuerte y va a arrastrar al burro también. Entendamos, no pueden ir hacia una misma dirección un burro y un buey. Un burro significa hombres rebeldes, desobedientes a la Torá. Un buey significa un hombre manso, un hombre obediente a la Torá. No puedes juntarlos. Te van a matar. Van a destruir tu fe, van a destruir tu espíritu, van a destruir tu esencia. Sigue diciendo el Levítico 19:19: guardad mis preceptos, no cruzarás, no aparearás un ganado tuyo de diversa especie, no siembres tu campo con dos clases distintas de grano. Dice también la palabra en Deuteronomio 22:9: no sembrarás dos clases de semillas entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra y la cosecha y el producto de la viña se perderán. Cuando tú te unes a una persona que no tiene la creencia tuya, ¿sabes lo que está diciendo la palabra? Dice: ambos, la siembra, la cosecha, el producto de la viña se perderán. Ambos, el creyente, el no creyente y el producto de la cosecha, los hijos se perderán. Conozco muchos matrimonios que, siendo cristiano el varón y la mujer católica, se unieron en ese yugo desigual y hoy terminan ni yendo a la católica ni yendo a la cristiana, y los hijos son ateos. Mis amados, corre el riesgo de que el producto se pierda, corre el riesgo que de su descendencia se pierda, corre el riesgo que el Dios Todopoderoso borre su nombre de la descendencia que usted le toca. Por eso es importante que te unas a lo que Dios verdaderamente dice: hombres creyentes, hombres de familia de tu misma fe, de tu misma fe. Dice también la palabra en Deuteronomio 22:10: no ararás un buey y un asno juntos, se matan. El asno puede matar al buey. No permitas que maten tu espíritu, no permitas que una unión desigual te lleve a que ya no quieras saber de Dios. Entonces podemos ver que la prohibición al creyente de casarse con un no creyente es verdadera y la marca Dios, no la marcan los hombres. Ay, es que la Biblia se escribió hace 4,000 años, 2,000 años, 1,000 años. Mire, mi amado, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es vigente. No somos intolerantes, no somos religiosos. Simplemente te decimos que la única manera que puedas mantenerte firme en los caminos de Dios es cuando tienes una persona que tiene tu misma fe. Y cuando tienen tu misma fe, es más fácil que puedas salir victorioso entre las pruebas y tribulaciones que se vienen en contra del pueblo santo de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando vemos un cristiano que se casa con un no cristiano o con otro cristiano cuya percepción espiritual es radicalmente diferente, la fe del cristiano sincero es comprometida y el triste resultado es el abandono de una experiencia espiritual activa y dinámica.
Tú podrás decir: es que me casé con un cristiano, pero ese cristiano no tenía tu nivel espiritual. Y ese cristiano era más mundialista, más del mundo que cristiano, y termina a esa persona que estaba en una alta posición espiritual y activa, termina por menguar, termina por acomodarse con el cristiano mediocre, con el cristino. Mis amados, busquemos siempre personas que estén a nuestro nivel o a nuestra altura espiritual. No te degrades, no bajes tus niveles, aumenta, mi amado. Dice también que un joven que escoge un cónyuge que tenga la misma orientación espiritual tendrá una posibilidad mayor de tener un matrimonio satisfactorio y duradero y un estilo de vida provechoso. El ser creyentes no dice, o no, el Pablo dice, no dice que el ser creyentes y estar en una misma fe nos va a dar el éxito de la vida. Nos dice que vamos a tener tribulaciones, pruebas, pero en la fe, en el espíritu que tenemos, podemos prevalecer, podemos perdonar y podemos restaurar. Aquellos que tienen fe pueden restaurarse. Aquellos que no tienen fe y no tienen un nivel espiritual adecuado, nunca se van a restaurar. Y siempre van a abogar a algo para no restaurarse, un pretexto para dejar de lado los mandamientos de Yahweh: restauración y perdón. Por lo tanto, mi amado, busque la palabra de Dios, no busque los consejos del mundo. No busque los consejos del mundo. Muchos acuden con psicólogos, pero no acuden con un pastor que les puede dar la verdad. Y se dejan influenciar por lo que dice un psicólogo, por lo que dice un terapeuta del mundo, un terapeuta sexual del mundo, y se contaminan con toda clase de aberraciones demoníacas. Entendamos, mis amados, que para eso tienes pastor, que te pueda orientar correctamente en los caminos del Señor y te lleve a hacer lo correcto delante de Él. Amén. Dice también la palabra, Pablo prohibió a los corintios cristianos que ya estaban casados con no creyentes que no se divorciaran. O sea, si realmente tú te casaste con una persona que no es creyente y tú eres creyente, Pablo te dice, el apóstol Pablo te dice, mantén la comunión siempre y cuando ese hombre te permita seguir creciendo en el espíritu, siempre y cuando ese hombre esté contento con tu desarrollo espiritual cristiano y no sea una oposición para que tú sigas creciendo. Así que el apóstol Pablo no está en contra del matrimonio, bendice el matrimonio y entiende que muchos corintios no estaban dentro de un yugo igual, pero sí les decía que podían, a través de la oración e intercesión, hacer que esos incrédulos, por medio del testimonio de los crédulos, pudieran ser santos y el producto, sus hijos, pudieran ser santos. Amén. Dice Pablo también que él no quería que el pueblo de Corintio, los cristianos verdaderos, se mezclaran con aquellos que no eran crédulos. Dice, no, la palabra de Dios dice, no mezclemos una fe, no mezclemos nuestra fe con una fe diferente. El Dios Todopoderoso no quiere que mezcles tu fe con filosofías paganas. Hoy en día, si tú te vas a las universidades, te vas a encontrar con muchas doctrinas y dogmas totalmente demoníacos, donde están estudiando cosas contrarias a la palabra de Dios y te las hacen creer como verdaderas. Ejemplo, la hipnosis. Ya la enseñan en las licenciaturas de psicología. Los nutriólogos también están enseñando doctrinas veganas contrarias a la palabra del Dios Todopoderoso. Mis amados, el hecho que tú seas un profesional no quiere decir que verdaderamente estás creciendo en la fe. También te están enseñando dogmas contrarios a Dios Todopoderoso y no te debes de permitir contaminarte. No puedes permitir contaminarte. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, mis amados, debemos de verdaderamente conocer la palabra de Dios para poder ser íntegros delante de Él, ser confiables, ser fidedignos. Solamente cuando conocemos la palabra de Dios podemos ser eso. Amén. Vemos cómo también el Señor Yeshua y Pablo reconocen que es imposible tener un yugo igual cuando estás con un incrédulo. No existe, no puede.
no va a haber crecimiento, no va a haber madurez. Va a provocar disfunción, va a provocar un matrimonio disfuncional, ¿ok? Entonces vemos que cualquier acción que cause que un creyente se comprometa con el mundo en pensamientos o en acción debe de ser evitada. Debes de evitar todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si es contrario a la palabra de Dios? Cuando verdaderamente lees la Biblia, cuando verdaderamente buscas de Dios de corazón. Jóvenes, hoy están muy llenos de mucho mundo, de mucha televisión, de muchos jueguitos. Hoy están llenos de mucha vagancia. Hoy están llenos de drogas. Están llenos de tantas cosas malvadas y perversas, entre ellas la fornicación y el adulterio. Mis amados, si usted conoce la palabra de Dios, no va a caer en las redes de la tentación y de la maldad. Por eso necesita buscar verdaderamente de Dios. Verdaderamente busque de Dios para que Dios le pueda librar de todo aquello que se levanta en contra de su mente y de su corazón, que lo quiere apartar de los caminos de Dios. Así que, como cristianos, debemos de mantener la integridad a la palabra de Dios, ser buen testimonio de que somos creyentes en Dios. Siempre debemos de tener una distinción clara de lo que es la palabra de Dios y lo que el mundo nos quiere enseñar. Distíngalo. Amén. ¿Sí lo va a distinguir? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Mire, dice también la segunda pregunta: ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Y aquí vemos la palabra compañerismo, quiere decir participar, interactuar, ser compañero. También quiere decir pertenecer a alguien. Cuando tú te alineas a alguien, te vuelves perteneciente a ese alguien. Los lazos de las emociones, los lazos emocionales almáticos nos unen aunque no tengamos sexo. ¿Qué quiere decir? Terminas contaminándote con el que más amas, con el que más compartes. Si es un hombre espiritual, te terminas contaminando a lo espiritual. Pero si es un hombre que no es espiritual, tarde o temprano te contamina y te lleva a una decadencia moral. Por lo tanto, mis amados, aunque no tengas un contacto sexual, te haces partícipe, perteneciente a alguien por los lazos emocionales. ¿Sí nos queda claro? Entonces también nos dice la palabra compañerismo, quiere decir estar unido, quiere decir conmigo, contigo, quiere decir participar o aproximar una relación, pero también quiere decir transferencias. ¿Qué quiere decir? Transferencias. Con quien te unes te transfiere polvos demoníacos o transferencias demoníacas. Con quien te unes te transfiere dogmas o creencias incrédulas o contrarias a la palabra de Dios. Por eso es tan importante unirnos con las personas que piensan de la misma manera que nosotros. ¿Qué puedes sentir de unidad con alguien que no piensa lo mismo que tú? No podemos unirnos al pecado, no podemos unirnos a la maldad. Y tal vez tú dirás: soy muy espiritual, yo lo voy a convertir, yo lo voy a convencer. Mira, vuelvo a repetir lo que siempre digo: nadie convence a nadie si no es porque el Señor los ha llamado a Cristo. Así que si Dios los ha llamado a Cristo, ellos se acercarán a ti para pedirte consejo acerca de las cosas de Dios. Pero no te quieras ir tú a acercar a predicarle a alguien que está en las drogas y tú ya dejaste las drogas, porque te va a contaminar, te va a volver a arrastrar a las drogas. No te unas a la noviecita: es que era mi novia, pero ahora le voy a predicar de Cristo, porque terminarás revolcado en la misma cama. Mis amados, no nos hagamos, no volvamos al mismo pecado, no volvamos a la misma maldad. Entendamos que somos seres diferentes, que Dios nos llama y nos lleva a un destino de santidad, amén. Entonces la rectitud, en un sentido ético y práctico, es el vivir correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Eso se llama rectitud. Ser honorables, ser reconocidos por nuestra manera de comportarnos digna y correcta delante de la sociedad y delante de Dios. Romanos 6:12 nos dice: así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia,
sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos. Dios quiere que tú seas un hombre vivo en medio de muchos muertos, en medio de mucha gente malvada y perversa que no quiere buscar de Dios. El Dios Todopoderoso te está diciendo: ellos están muertos, pero tú eres vivo. No puedes estar en la corrupción, porque un muerto a los 3 días apesta. ¿Qué quiere decir? Aquel que no tiene a Dios está muerto en el espíritu, y tarde o temprano su pestilencia te va a contaminar, te va a llenar de ese hedor y vas a oler mal delante de la presencia de Dios. Su pecado termina contaminando y termina manchándote. Sigue diciendo la palabra: y sus miembros a Elohim preséntenlos como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia? Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle, se convierten en esclavos de él. Son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. La gracia te lleva a la justicia, la gracia te lleva a la obediencia, la gracia te lleva a hacer lo correcto, porque sabes que si haces lo incorrecto estás pecando y estás en contra de Dios. Dice también: pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado, y una vez libertados del pecado se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá continuamente, así ahora ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Entonces el Señor te está llamando que los miembros de tu cuerpo deben de ser llevados a la santidad. Si tu mano robaba, el Señor te dice: ya no robes. Si tu boca mentía, el Señor te dice: ya no mientas. Si tus aparatos genitales te llevaban a la fornicación, el Señor te dice: ya no te corrompas con fornicación. Si tu corazón te llevaba a odiar, a sentir resentimientos, rencores, traumas del pasado y vivencias del pasado, el Señor te dice: deja el pasado y camina en un presente en Dios. Dios quiere que cada instrumento de tu cuerpo sea un instrumento de bendición y de justicia. No podemos decirnos creyentes cuando no hemos perdonado. No podemos decirnos creyentes cuando no hemos probado la restauración en Yeshua. No podemos decirnos creyentes cuando estamos decididos a hacer algo que Dios aborrece. Aunque hayas puesto una excusa, el Señor siempre nos llama a una unidad perfecta con los creyentes, pero también nos llama a desligarnos totalmente de aquel que no es creyente. ¿Sí nos queda claro? Hebreos 1:9 nos dice: amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim. O sea, Dios te va a ungir verdaderamente como hijo cuando ames la justicia, cuando ames lo honesto, cuando ames lo correcto. Dios te va a ungir verdaderamente cuando tú aborrezcas la maldad, cuando tú dejes la maldad, cuando tú dejes la carnalidad. El Dios Todopoderoso te va a ungir como hijo del Dios Todopoderoso. Dice: con aceite de alegría más que a tus compañeros. Cuando tú amas la justicia y has aborrecido la maldad, tienes una unción de alegría y de justicia. Tienes una unción de gozo. ¿Cuántos cristianos amargados conoce? Yo conozco un chorro. ¿O tú no, Mesli? Sí, conocemos un chorro de cristianos que dicen tener a Cristo en su corazón y están amargados, están llenos de odio y resentimiento, cuando Dios los ha llamado a perdonar. Ay, es que yo no puedo perdonar estas cosas. Ay, es que esto es muy duro para mí. ¿No te diste cuenta que Jesucristo, Yeshua, murió en la cruz y tus pecados eran aborrecibles para Él, y sin embargo Él te perdonó? ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Eres más santo que Yeshua? Y aún en su santidad Yeshua perdonó. Mis amados, no se crea que usted es la última estrella de la mañana o la última coca del desierto. Entienda, mis amados, que todavía le queda mucho por crecer a la santidad. Le queda mucho por crecer. Mejor sea humilde, sencillo de corazón. Deje la soberbia, deje la arrogancia, deje el orgullo, porque eso es demoníaco.
y restaures en el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Lo va a hacer? Entonces, cuando la santidad es contrastada con la iniquidad, el Señor está diciéndote: aléjate de la iniquidad, aléjate de la maldad. Tener compañerismo es la idea de compartir a la par e íntimamente con alguien lo que yo amo. Ese es un compañerismo. Nosotros los esposos somos compañeros de la esposa y la esposa es compañera nuestra, y tenemos una misma afinidad y buscamos lo mismo para seguir creciendo y madurando. Habrá cosas que no estemos de acuerdo, pero el Espíritu de Dios nos pone en acuerdos y nos lleva a llegar a la verdadera verdad del Espíritu. Aunque tú no tengas un acuerdo correcto con alguien, el Señor, si estás en el Espíritu, te alinea a la verdad absoluta, a la verdad verdadera, a la correcta, y te pone en una unidad correcta. Otra pregunta que nos hace el apóstol Pablo es: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna comunión. Por lo tanto, la palabra comunión en el griego quiere decir koinonía. Yo conozco una iglesia que se llama koinonía. ¿Qué quiere decir? Me imagino que en esa iglesia hay comunión entre hermanos. Eso es correcto delante de Dios. Qué bueno que Dios les dio esa revelación tan fuerte y poderosa como para ponerle a esa iglesia koinonía. Gloria a Dios por los pastores de esa comunidad. Gloria a Dios por la revelación para esa comunidad. Pero también la palabra koinonía quiere decir sociedad, participación, interacción social, beneficio mutuo, ayuda. Quiere decir también contribuir el uno con el otro. Quiere decir que tengamos una participación activa unos con otros. Así debe de ser el cuerpo de Dios, tener una participación activa. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que entre las tinieblas y la luz no puede haber esta participación. No podemos hacer una sociedad con la gente del mundo. Mire, conozco muchos empresarios empresarios cristianos que han hecho alianzas con los empresarios del mundo, y ¿sabe qué ha pasado? Les han robado, los han estafado. Mis amados, no se una con el que no se debe de unir. No haga una sociedad con quien no debe. Con quien no debe, no se junte. Entiéndalo. También viene de la palabra koinono, que quiere decir socio, asociado, cómplice. Por lo tanto, usted no puede ser un cómplice de las tinieblas. Usted no puede ser un cómplice del pecado. Usted no puede hacer que los hijos de Dios vayan y sean cómplices de usted con el pecado. Mis amados, no esconda, no oculte, no participe de las tinieblas o del pecado. Aléjese de las personas que lo llevan a pecar. Aléjese de las personas que lo llevan a contaminarse. Y si usted es el que contamina, ahí sí estamos bien mal. A lo mejor usted es el que los pervierte, y yo predicándoles que no se junte con los del mundo. Espero que no sea el caso, ¿va? ¿No? ¿Ya no? Mis amados, compórtese correctamente, rectamente en el Señor. Amén. Y si usted está haciendo cosas malas, arréglese con el Señor y póngase a cuentas. Entonces vemos que también la palabra koinonía en el aspecto negativo viene de una raíz que se llama koinos, que quiere decir ceremonialmente profano, ceremonialmente inmundo, ceremonialmente común. El Dios Todopoderoso no te ha hecho un hombre común, te ha hecho un hombre santo, te ha hecho un hombre luz, no te ha hecho común. Común es el mundo, común es la sociedad, pero tú eres algo fuera de lo común. Tú eres algo elevado sobre los montes, para que alumbres al mundo, para que quites las tinieblas de los que están en el mundo. No te juntes con los profanos. No puedes tener una alianza con aquellos que piensan de una manera diferente a ti en cuanto al pecado. ¿Sí, mis amados? Entonces vemos cómo el Dios Todopoderoso nos dice entonces que compañerismo significa unidad en propósito. Vuelvo a repetir, tú puedes tener unidad con el mundo, con las tinieblas, con el pecado. No puedes hacerte compañeros, ni puedes tener unidad con ellos en sus propósitos a llevarte a pecar.
Dice, comunión no es posible entre la luz y las tinieblas, porque son diametralmente opuestas, contrarias, alejadas la una de la otra. No me salgas con que tú vas a convertir a tu novio. No me salgas con eso. Aléjate de él y deja de estarte enlazando más con las emociones con él. Amén. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Entonces la luz, que nos dice, la luz se identifica con Dios y con sus hijos. Las tinieblas significan estar aliado a Satanás y a los hijos de Satanás. Dice primera de Tesalonicenses 5:5, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Fíjese bien lo que le dice Pablo. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos del Dios Altísimo. Por lo tanto, nuestra moral debe de ser alta y tenemos que buscar personas que tengan una moral y unos valores altos, correctos, que no sean inmorales, que no sean perversos delante de Dios. La tercera pregunta es: ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué armonía puede haber entre Dios Todopoderoso y Belial, Satanás, el perverso, el impío, el inicuo, el inútil? ¿Qué armonía puede haber entre ambos? Ninguna. Belial quiere decir perverso sexualmente. La palabra Belial está relacionada mucho a la homosexualidad, al lesbianismo. Tengamos cuidado, mis amados. Tengamos mucho cuidado. No te alinees a doctrinas y dogmas contrarios a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Hoy la sociedad te llama a ser tolerante y aceptar la igualdad de géneros o bien los matrimonios iguales. Mire, la palabra de Dios lo aborrece. No le agrada a Dios. Es una perversión grave, es una aberración natural, en contra naturaleza. Entonces, usted no tiene por qué andarse aliando a dogmas y doctrinas contrarias. Que si amamos en esta iglesia a los homosexuales, sí los amamos, pero no amamos su pecado, ni tampoco amamos su ideología, y tampoco vamos a aceptar que quieran imponerla a nuestros hijos. No lo vamos a aceptar. Sí amamos a los homosexuales. Tengo familia homosexual, tengo amigos homosexuales, pero no quiere decir que tolero su perversión sexual, y mucho menos toleraré que se quieran meter en contra de mis hijos, educándolos en una doctrina depravada, malvada y perversa delante de Dios. Así que, mis amados, los amamos a los homosexuales, pero no amamos su pecado. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Porque luego dicen que no amamos a los homosexuales y que somos intolerantes. No toleramos su pecado. Los toleramos a ellos por amor, pero no toleramos su pecado. ¿Sale? Entonces dice el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces vemos cómo el Señor nos llama a tener una unidad. Armonía quiere decir unidad, quiere estar unido, unidamente, quiere decir ser uno, llegar a ser uno. Fíjate lo que estás provocando cuando te unes a las tinieblas, cuando te unes a Satanás, cuando te unes al pecado, cuando te unes a la maldad. Te estás haciendo uno con ellos, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Mire, tarde o temprano, si tú tienes valores altos y te juntas con personas inmorales, te van a llevar a pecar. Tarde o temprano, por muy firme que te creas estar, te pueden llevar a pecar. No puede permitirlo. Retírese. Y más cuando es un cristiano nuevo, más cuando apenas es un cristiano inmaduro. Retírese. No se contamine. Amén. Dice también la palabra que armonía también viene a afirmar, dice juntar. Ahora, dice la palabra, ¿qué concordia puede tener Cristo con Belial? La concordia quiere decir, ¿qué acuerdo puede haber entre lo malo y lo bueno? Se pondrán de acuerdo
dos personas diferentes de pensar, uno pensando lo bueno y uno lo malo, ¿se pondrán de acuerdo? No se podrán poner de acuerdo. Por eso es mejor retírate de aquel que no vas a convencerlo tú. Si no lo convenció Dios, menos tú. Amén. Concordia también quiere decir ser armonioso. Ser armonioso, concordar, ponerse de acuerdo, armonizar, convenir con alguien. Dios está diciendo: no puede haber concordancia, no puede haber acuerdo entre los dogmas del mundo con los dogmas de Dios, aunque te llamen religioso. Aunque el mundo, el nuevo orden quiera ser una religión mundial, no es lo que Dios quiere. Porque esa religión universal o mundial que quieren hacer es contraria a la palabra de Dios. Contraria. Es una religión que quieren ser humanistas, en donde todos son tolerantes de todo, en donde todos aceptan lo que otros piensan. Pero Dios no dice eso. Dios solamente que quiere que aceptes y pienses lo que Él piensa, no lo que piensa el mundo. Amén. Entonces, también concordia quiere decir mutuo consentimiento. Cuando tú te unes a alguien, estás con un mutuo consentimiento de tolerarle todo lo que Él es. Y pregúntate si Dios lo quiere. No lo quiere Dios. La palabra es: no lo quiere Dios. Dios te quiere que estés en concordia, luz con luz, no luz con tiniebla. Amén. Entonces podemos ver que hay un contraste tremendo entre Cristo, entre el Mesías, entre Yeshua y Belial o Satanás. Dice: nunca puede haber concordancia, no puede haber un acuerdo entre demonios y Dios, no puede haber un acuerdo entre Satanás y Dios, es imposible. Satanás dejó de tener concordancia, armonía, unidad con Dios, y Dios lo desechó, lo tiró, lo sacó de su trono, lo sacó de su reino y lo mandó a la tierra. No hay concordancia, no hay acuerdo. No puede haber acuerdo entre Dios, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. Dice entonces: ¿no es extraño el contraste entre lo bueno y lo malo? Sí es extraño, no es correcto. No podemos estar diciendo que hacemos lo bueno cuando estamos haciendo lo malo. Belial, ¿sabe qué significa? Belial significa inútil. Aquel que está en las tinieblas se vuelve inútil en el reino de Dios. Aquel que está en pecado se vuelve un inútil porque es inservible para Dios. Por eso Dios siempre nos llama a la santidad. Siempre nos llama el Señor a conocer su palabra y comportarnos dignamente. Mire, me preguntaban hace unos días: Señor, ¿verdaderamente es difícil ser santo? Y el Señor me contestaba: no es difícil ser santo. Si estás en mí no es difícil, porque yo te conduzco por caminos de bien. Pero ¿sabe qué difícil es cuando no estás en la palabra de Dios? Cuando no tienes una comunión con Dios. Verdaderamente es bien difícil ser santo, porque el mundo te arrastra a hacer cosas indebidas. Pero cuando tienes una comunión con Dios, Él te lleva a hacer lo correcto. Él te enseña en tu espíritu qué hacer y te retira de lo malo. Él pone en tu espíritu que no hagas lo incorrecto. No es difícil ser santos, mis amados. No es difícil. Si ustedes se permanecen en Dios, el Señor los va a sostener. Amén. Entonces, vean que también la palabra Belial quiere decir maligno. Quiere decir desdén. Desdén también. ¿Qué quiere decir? Desdén, desechan. No toman en cuenta la palabra de Dios, no les es importante la palabra de Dios. Por eso hay mucho cristiano que está abogando a una falsa gracia, en donde ellos se permiten pecar, porque al fin y al cabo Yeshua ha pagado el precio por sus pecados y pueden seguir corrompiéndose y pecando una y otra vez. Es una mentira del diablo. Desgraciadamente, por doctrinas mal fundamentadas de pastores, mucho creyente en Dios no ha podido crecer, no ha podido madurar, no ha podido avanzar en los caminos de Dios. Dios te quiere santo, Dios te quiere bueno delante de Él, Dios te quiere perfecto. Y para eso hay que caminar en la ordenanza de su palabra. Deja de caminar en el mundo y verás que todo va a ser bien fácil. Deja de seguir las doctrinas y las modas del mundo y verás que va a ser bien fácil. Bien fácil.
Amén. Bien fácil seguir al de Dios Todopoderoso. Entonces, Belial también significa adversario de Dios. Si Dios te dice no forniques y tú fornicas, ¿en qué te estás convirtiendo? En un adversario de Dios. Si Dios te dice no te drogues y tú te estás drogando, ¿en qué te estás convirtiendo? Adversario de Dios. Si Dios te dice no mientas y estás mintiendo, ¿en qué te conviertes? En un adversario de Dios. Mi amado, no se engañe. No se engañe. Aquel que practica constantemente el pecado no puede ser hijo de Dios aunque te llames hijo de Dios. La práctica constante del pecado te hace hijo del diablo, no hijo de Dios. Podrás caer una vez, podrás caer 2 veces, pero seguirle jugando al vivo, a seguir pecando y seguir abogando a la gracia de Dios, mira, te estás engañando. No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Aunque estés en una iglesia cristiana. El ambiente espiritual de hoy se sentía muy pesado. El ambiente espiritual se sentía pesado. ¿Y sabe por qué se sentía pesado? Porque muchos vienen a la iglesia cristiana con sus pecados del mundo y se creen cristianos y siguen fornicando, adulterando, mintiendo, engañando, robando, estafando, calumniando, chismeando, etcétera. ¿O quiere que le diga más pecados? ¿Es cristiano o no es cristiano? Entendamos, mis amados, que si nos llamamos cristianos, comportémonos como tales. Hagamos lo correcto. Amén. Entonces, recuerde, aquel que está en pecado es hijo del diablo y es un adversario de Dios. Entendamos que la relación de adversario es a causa de tu conducta de pecado, de inmoralidad, de maldad que levantas en contra de Dios. Si quieres ser un hijo de Dios, compórtate decentemente, haz las cosas bien. Si te gusta fornicar, si te gusta andar de fornicario, pues mira, mejor cásate. Ay, pero es que no me quiero casar con él. Pues entonces, ¿para qué andas con él acostándote? Bien sencillo. Sencillo. Haga las cosas bien, mi amado. 4ª pregunta: ¿qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Tendrán parte? No. Dice, la palabra creyente quiere decir digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, fielmente, creer, creyente, verdad. Entonces un creyente siempre va a ser fidedigno, un creyente siempre va a ser digno de confianza. Y un incrédulo no es digno de confianza. Un no creyente es lo contrario. Un no creyente es lo contrario. No es digno de confianza. No es alguien que le puedas tener fidelidad. No es alguien que te pueda verdaderamente hablar con la verdad. Siempre te va a estar engañando, siempre te va a estar mintiendo. ¿Qué pasa con un hombre que se droga? ¿Puede ser un hombre digno de confianza el que se droga? No, porque siempre la drogadicción lo va a llevar a hacer lo incorrecto, a mentir, a engañar, a hacernos creer que ya son los mejor portados, pero dentro de sí te están engañando. Por lo tanto, mis amados, dejemos la maldad y seamos gente de confianza, gente digna. Amén. Entonces dice la palabra también que el Dios Todopoderoso nos llama a que verdaderamente tú y yo seamos confiables, seamos fieles. ¿Pero a quién? ¿Fieles a aquel que me estoy asociando que no es creyente? No, fieles a la Torá, fieles a la ley, fieles a la palabra de Dios, fieles al Dios verdadero, fiel a su reino, no al reino de las tinieblas. Abandonemos la maldad y caminemos en esa santidad que Dios nos pide. Ahora, el Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos caminando en esa confianza, y por eso dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios y te está llamando a tener una comunión con Cristo, a tener acuerdos con Él. Lo que te está llamando es a que seas digno de confianza de Él. Vemos en 1 Corintios 10:13 también: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, mis amados, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por tentaciones.
Pero aquel que verdaderamente está amarrado a Dios y le cree a Dios, no cae en la tentación. Y no diga que el Dios Todopoderoso le puso la tentación, porque Dios no tienta a nadie. La tentación viene de tu propio pecado y de tu propia maldad. Por lo tanto, tú puedes renunciar a ella y caminar dignamente dentro de la palabra de Dios. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mire, tan fiel es Dios que te está avisando en tu Espíritu Santo que dejes la maldad, que te retires, que huyas, que corras, que dejes esa maldad antes de que caigas. Dios te da la oportunidad de resistir la tentación. Pero hay gente que se cree más sabia que Dios. Dice: no, yo puedo con esto, yo puedo con aquello, yo cuando quiera dejo lo que tenga que dejar. Mire, mentira del diablo. No puede. Si no está en Dios, no va a poder. Así que mejor amárrese de Dios y deje la tentación. Dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Dios Todopoderoso pone en tu espíritu que te retires, que te eches a correr, que te vayas. Y tienes que hacerlo, porque si no vas a sucumbir, vas a caer. Mira, si estás a solas con tu novia en una habitación, mira, mejor retírate antes de que caigas. Retírate. Novias, no permitan que el varón les toque nada, solamente que le agarre la manita, hasta ahí. Pero no permite que las cosas continúen, porque mire, va a caer, son carne. Así que mejor mantenga distancia. No esté a solas nunca esté a solas. No se permita ser toqueteada. ¿Sí estamos entendiendo? Varones, respeten a las mujeres. Aunque sus amigos les digan que son bien tontos, aunque sus amigos ya se hayan acostado con 5, 10, 15, 20, aunque sus amigas se hayan revolcado con un montón de niños, ustedes mantengan su santidad. Amén. Mire, yo honro a una jovencita que me platicó y me dijo que le había prometido al Dios Todopoderoso no tener novio antes de los 18 años. Me gustaría que así fueran todas las niñas de esta congregación. Mujeres inteligentes. Porque aquella noviecita que tiene novio a los 12, 13, 14, 15 años terminará acostada antes de los 16. Y lo malo que no se cuidan y hasta quedan embarazadas por la inexperiencia. Y no estoy diciendo que puedes permitirte fornicar, ni estoy promoviendo ningún tipo de anticonceptivos. Le estoy diciendo: no tenga fornicación. Mamás, papás, no dejen a sus hijos tener novios. Si tienen 12, 13, 14, 15 años, 16, no deje que tengan novios. No es una edad correcta para el noviazgo. Por eso muchas mujeres y jóvenes terminan renunciando a una carrera profesional, porque se distraen en las cosas del mundo. ¿Estás oyendo, Juan, para que escuches, Pedro? Amén. ¿Están oyendo, jóvenes? Están muy callados los jóvenes, ¿verdad? Y han de decir los jóvenes: no, ese pastor está bien anticuado, ya está viejillo. No, no estoy viejillo. Un día también fui jóvenes como ustedes. Y les digo todos los errores que comete uno en la juventud por no tener un padre espiritual que nos aconseje adecuadamente. Pero gloria a Dios que me permito hoy aconsejar a estos jóvenes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si le hiciéramos caso a Dios, no veríamos tantas madres solteras. Si le hiciéramos caso a Dios, no veríamos tantos matrimonios destruidos. Si le hiciéramos caso a Dios, no veríamos tanta gente destruyendo el templo de Dios. Aprenda a hacerle caso a Dios. Amén. Dice también 1 Corintios 1:18: porque para los que se pierden, el mensaje del madero es locura, pero para nosotros que nos estamos salvando, fíjese cómo dice la palabra en hebreo, verdadera, no Reina Valera. Dice:
El mensaje del madero no fue una cruz donde fue crucificado Jesucristo, fue una estaca. Es locura. Pero para nosotros que nos estamos salvando, nosotros que estamos buscando la santidad y la obediencia a Dios, nosotros mismos también estamos provocando salvación. La salvación es eterna, la salvación la ha dado Yeshua, pero esa salvación está puesta para aquel que la quiera recibir y la quiera guardar y conservar para poder alcanzar la salvación. Nosotros, los que nos estamos salvando, los que estamos caminando en santidad, es poder de Dios. Poder de Dios. Hagamos lo correcto. Como también está hablando el Señor en 1 Corintios 4:2, dice: ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que seamos fieles. Fieles, los hombres de Dios tenemos que ser fieles, tenemos que ser santos. Dice en Colosenses 1:2: a los santos de Colosa, hermanos fieles en el Mesías, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Entonces solamente a los fieles Dios les llama hijos. El Dios eterno solamente a los fieles les llama hijos. Pablo lo que estaba refiriéndose en estos pasajes es que aquel que pone su fe en Dios, en Cristo, en Yeshua, el creyente debe de ser fiel y confiable. Tú vas a ver quién es fiel y confiable aún en medio del pueblo de Dios. Aquel que sabe guardar las confesiones que tú le haces, aquel que te sabe dirigir correctamente en los caminos de Dios, es un hombre fiel a la palabra. Aquel que te dice y te aconseja: divórciate, sepárate, aléjate de esa iglesia, aléjate de eso que te están diciendo que te estás convirtiendo en judío, que te estás convirtiendo a la ley, aléjate. Esos no les creas, son hijos del diablo que no entienden principios bíblicos. Hagamos bien las cosas. Hagamos bien las cosas delante de Dios. El quinto punto que dice el apóstol Pablo: ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá alguna concordancia entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ve ídolos en este lugar? Ni Fabián es un ídolo, es un levita, para que no vayan a pensar que es Luis Miguel. ¿Se parece? No, no se parece. Mis amados, entendamos, en esta casa no hay ídolos. Asimismo el Señor te está diciendo: no pongas ídolos dentro de tu templo. No hay una alianza entre el templo de Dios, donde solamente debe de morar el Espíritu de Dios, y no idolatría, no codicia, no avaricia, no amor al mundo. ¿Entendido? Entonces dice: en Corintio no había una iglesia, no había un templo de Dios en Corintios. Ellos se reunían en iglesias, casas, hacían sus reuniones en casas. Pablo estaba enfocado simplemente en la idolatría, que no podían permitir que dentro de su cultura de adorar solamente al Dios vivo, en donde él no permitía imágenes, en donde no permitía esculturas, entendieran que el Dios vivo quería que se desecharan de toda idolatría. La idolatría quiere decir sinónimo de libertinaje sexual. La fornicación y el adulterio es una idolatría, mis amados. Corintio era perverso sexualmente. Pablo se estaba refiriendo a este libertinaje. Dice: a un comportamiento inmoral Pablo se estaba refiriendo. Tal conducta era parte de las expresiones de muchos aspectos del pecado que tenían que ver con la adoración a dioses falsos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fíjese muy bien. Y esta lo van a encontrar en las católicas, en las Biblias católicas. Y lo saqué de ahí, de la Biblia católica. Fíjese lo que dice: el hacer ídolos fue el comienzo de la fornicación, y el inventarlos fue la corrupción de la vida. Viene en el libro de la sabiduría de Salomón 14:12, uno de los libros que está en las Reinas Valeras, que la iglesia cristiana evangélica los quitó. Mi amado, la palabra de Dios no puede ser quitada. Recuerde que el canon, la Biblia, quienes la fundaron, el canon fue en Nicea y fue impuesta por sacerdotes católicos romanos. La Biblia que usted lee
fue puesta en un concilio de Nicea por el emperador Constantino, y ellos decidieron qué libros quitar. Pero al fin y al cabo hay muchos libros con un valor histórico, cultural y de Dios que fueron quitados. ¿Ok? Así que, mis amados, usted, lo que sea palabra de Dios, no la quite de su vida. Amén. Dice también, las religiones paganas en Corintio estaban plagadas de inmoralidad, corrupción y prostitución en el templo. Hay una gran verdad acerca de las iglesias cristianas en Corintio y acerca de cada verdadera iglesia cristiana. Fíjese bien cuál es la verdad. Dice Pablo, lo que quiere y lo que queremos los ministros de Dios es elevar su nivel espiritual. Por eso le predicamos del yugo desigual. No es porque esté en contra de que usted tenga amigos del mundo. Estamos en contra de que usted se alíe a los del mundo y se contamine y se haga peor que los del mundo. Entonces, el propósito principal de Pablo y de los ministros de Dios es que nosotros tenemos una función: elevar el espíritu de los creyentes a niveles altos de comprensión en cuanto a la palabra de Dios. Existen dos verdades de Pablo. Una, que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Nosotros somos qué? Templo del Dios viviente, por lo tanto hay que cuidarlo. No hay que permitir que estén entrando demonios a nuestra vida. ¿Sabe cuáles son las 3 maneras en que el cristiano se endemonia? La primera es por tener miedo. El temor provoca endemonización. Las relaciones sexuales ilícitas, fornicación, masturbación, pornografía, adulterio provocan endemonización. Tú eres el templo de Dios y una relación ilícita hace que entren y salgan demonios a tu cuerpo. Aunque digas que está re chulo tu viejo, te endemonia. ¿Ok? Si no está en Cristo, te endemonia. Y la tercera es cuando acudes a lugares de brujería, hechicería y ocultismo. Te llenas de demonios. Brujería, hechicería y ocultismo es sinónimo de drogadicción. Aquellos que practican drogadicción están llenos de demonios. Es un espíritu de brujería. Tengamos cuidado con lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, el otro punto, entonces vemos que Pablo está diciendo que somos templo de Dios, pero también cuando estamos unidos como congregación, como Quejilá, como Asamblea Santa, somos el cuerpo corporativo de Yeshua. Somos el cuerpo de Yeshua. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad, que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, y que ustedes no son suyos? El cuerpo, cuando tú eres cristiano, cuando tú eres creyente, cuando entregaste tu vida a Yeshua, tu cuerpo no te pertenece. Por lo tanto, lo debes de cuidar como buen administrador. Debes de hacer lo correcto. ¿Sí nos queda claro? El cuerpo físico del individuo es el templo del Espíritu Santo. Pablo está abogando a la pureza sexual de la vida del creyente. El creyente es responsable por su conducta, que incluye el estilo de vida de santidad y una rectitud moral. Tenemos que ser rectos moralmente, amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor como cuerpo de Cristo? Pablo declara que en la comunidad de creyentes debemos de constituirnos como templo de Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente, y Hechos 7:48 nos dice: pero el Altísimo no mora en casas hechas por manos, como dice el profeta. Este es el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como es soberano del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Él habita en el cuerpo corporativo de la iglesia, de la Quejilá, de la congregación de santos. Dios no puede habitar donde un hombre no quiere dejar su pecado y su maldad. Dios no habita en él, aunque te digas cristiano. Entendamos, mis amados, Dios nos quiere verdaderamente para Él. Somos miembros de su cuerpo. Amén. Primera de Pedro 2:5: para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo. ¿Qué quiere Dios que seamos? Un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables al Elohim por medio de Yeshua el Mesías. Ser edificados como piedras vivas en casas espirituales. Amén. Entonces quiero leerte una ilustración, mi amado, para que lo entendamos mejor. Una ilustración que puede hacer que entiendas un poquito mejor la palabra.
Entonces dice así, cuenta la historia de un monarca que vivía en Esparta. ¿En dónde? Esparta. A quien el rey de Esparta le dijo mientras recorrían la ciudad. Este monarca venía de otros reinos y se encuentra con el rey de Esparta, y el rey de Esparta le muestra su ciudad. Y entonces desde la lejanía de la ciudad dice el rey de Esparta: estos son los muros de Esparta. Y dice el rey que venía de otra ciudad, dice: yo no veo ningún muro. Entonces contesta el rey de Esparta: estos, señaló el rey a un cuadro de soldados armados, posicionados estratégicamente alrededor de la ciudad, y dijo: ellos son los muros de Esparta. Entonces, mis amados, ¿qué quiero decirte con esto? Tú eres un muro de la casa de Dios, y si tú estás en pecado, ese muro que tú eras está derrumbado. Y si tú estás en pecado, el muro que tú representabas, el muro que contenía la maldad hacia una congregación, como tú estás en pecado, haz de cuenta que tú estás en esta altura de la barda. Tú eres la altura de la barda, el muro. Y si tú estás en pecado, quiere decir que el muro está al descubierto. Hay un hoyo por donde puede entrar la maldad y el pecado a toda una congregación. Mi amado, vuelvo a repetirte: si tú no estás en Dios y dices pertenecer a una iglesia de Dios y estás en pecado, nos contaminas a todos, nos maldices a todos, nos degradas espiritualmente a todos. Por eso el ambiente espiritual de hace rato, muchos vienen en pecado y hacen descender el nivel espiritual de la congregación. Si tú te alineas a Dios, si tú verdaderamente te haces hijo de Dios, tus murallas crecerán y tú serás un verdadero guerrero de Dios, que no permitirás que el pecado y la maldad nos toque. ¿Quieres ser un guerrero de Dios? Amén. Compórtese, haga las cosas bien. Amén. Entonces, mis amados, para concluir, entienda que usted es el templo del Dios Todopoderoso, que usted verdaderamente es una iglesia congregacional en donde el templo de Dios habita. Dice el Señor: habitaré y andaré entre ellos. Si tú estás verdaderamente en la palabra de Dios, si estás caminando correctamente, el Señor te está diciendo: habitaré y andaré contigo. Habitaré y andaré contigo. Dice: yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. El Dios Todopoderoso te dice: su alma no los aborrecerá. El Dios Todopoderoso te bendecirá. Dice Levítico 26:12: sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ezequiel 37:27 dice: mi tabernáculo estará con ustedes, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. El apóstol Pablo está convenciendo a los corintios de que verdaderamente están siendo un templo de Dios y que caminen en ese gozo para mantenerse firmes en él. Hay una responsabilidad tremenda para los cristianos, que cada uno de nosotros manifieste la presencia de Dios en sus vidas. Eso es importante para ti. Tú como creyente debes de manifestar la presencia de Dios en ti, y si no la estás manifestando es porque no tienes a Dios en tu corazón. Por lo tanto no eres un hijo de Dios. ¿Sale? ¿Nos queda claro? Entonces, mis amados, el lugar donde mora Dios es su templo. Pregúntate si en tu templo mora Dios, y si está morando Dios en ti, haz lo correcto que Dios te demanda hacer. Para eso apréndete los 10 mandamientos. Ya de perdida, apréndete los 10 mandamientos para que hagas lo correcto. Amén. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Entonces, un seguidor de Dios hace la palabra de Dios. El hecho de ser morada de Dios, tienes el privilegio de caminar con Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, intensificas el poder de Dios en ti. Cuando tú te separas del mundo, la gloria de Dios viene más rápido a tu vida. Entonces, mis amados, Dios será tu Dios y tú serás su pueblo. Amén. Entonces, el nuevo pacto que ofrece el Dios Todopoderoso a su pueblo es la oportunidad de que tú seas participante de su nueva creación,
¿Qué quiere decir esto? La nueva creación en Cristo es cuando tú verdaderamente tienes a Dios en tu corazón. No existe una creación, nueva mientras Dios no esté en tu corazón. Amén. Levítico 11:44 dice: yo soy Yahweh, tu Elohim, por lo tanto, dedíquense a ser santos, porque yo soy santo. ¿Qué te pide el Señor? Ser santo, porque Él es santo. Mateo 5:48: así que sean perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto. Dios, joven, te está llamando a ser perfecto. No te engañes con las doctrinas del mundo. No te acerques a la maldad y al pecado. Haz lo correcto. Deja la maldad, deja de practicar la maldad y verdaderamente es el templo de Dios. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Amén. Señor mi Dios, Padre eterno, yo te pido que tu gloria descienda sobre cada uno de tus hijos. Que no tomen esta palabra, Señor Dios mío, como un reproche. Que no tomen esta palabra como insultante a su vida o a su manera de comportarse. Que no tomen esta palabra, Señor Dios mío, como una agresividad a su espíritu. Que tomen la palabra como es, mi Dios, una palabra que edifica y que ayuda, Señor, a ser mejores. Te pido, Padre, tómalos en tus manos, acércalos a ti, mi Dios, y verdaderamente habita dentro del corazón de tus hijos para que ellos sean tu templo santo, mi Dios. Convéncelos de pecado, mi Dios, redargúyelos y haz que ellos caminen en la santidad correcta, Padre, para que sean sacerdotes de tu reino. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ser despedidos. Vamos a ser despedidos, mis amados. Rosa Estela, despídenos. Gloria a Dios, amén. Ándale, despídanos. Hasta la panza le dolió. Buenas tardes, hermanos. Bueno, Padre Santo, te damos las gracias porque nos permitiste estar este día en este lugar, Señor. Hasta este día has estado con nosotros, mi Dios, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por ese alimento espiritual tan poderoso que nos has dado hoy, por tu presencia tan sobrenatural que cayó el día de hoy. Te pido, mi Dios amado, que vayas con nosotros, que nos acompañes, que nos bendigas, que nos protejas, que nos cubras debajo de tus alas, Señor, y vayas con nosotros, que mandes a tus ángeles, Señor, para que no podamos ser tocados, mi Dios. Que nos hagas invisibles a todo el mundo maligno espiritual, mi Dios. Y que no te apartes de nosotros si nos diriges por el buen camino. La gloria y la honra son tuyas, amado Dios. Gracias. Amén, amén y amén. Estamos despedidos.